Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo enorme estar con ustedes en esta mañana teniendo este tiempo devocional en la palabra de Dios. Un saludo muy especial a los hermanos que se conectarán posteriormente a ver este video. Sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y empezaremos el estudio en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, Señor. Permite, Señor, que podamos ser edificados por medio de ella, Señor, pero que también podamos poner en práctica lo aprendido hoy, Señor. Te damos gracias por cada una de las cosas que hemos vivido hasta ahora, Señor, y por las que vendrán, porque sabemos que tu nombre será glorificado en cada uno de nosotros. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Daniel en el capítulo 4. Y el título del devocional en esta mañana es ¿cuáles son mis prioridades? Es una pregunta que nos podemos estar haciendo en este mismo momento, o que nos la hemos hecho durante lo largo de nuestra vida, o que la hemos podido estudiar en la palabra de Dios, pero ¿sabemos cuáles son nuestras prioridades? Las podemos enumerar fácilmente. Podemos decir que una de mis prioridades es el trabajo, una de mis prioridades es mi esposa, una de mis prioridades es comer, una de mis prioridades es dormir, una de mis prioridades es poder estudiar, una de mis prioridades es tener un buen trabajo, una de mis prioridades es cuidarme del COVID-19, que no me infecte este virus. Una de mis prioridades es poder ir a hacer deporte. Una de mis prioridades puede ser mis padres. Una de mis prioridades puede ser estar bien, tanto física como emocionalmente. Y así podremos enumerar, o me podría quedar enumerando cada una de las prioridades que podemos tener en nuestra vida en este video. Pero, ¿dónde dejamos a Dios? ¿No debe ser Dios nuestra prioridad? Lo primero que deberíamos poner. Y saben, mis hermanos, muchas veces dejamos a Dios de últimas, o en la mitad, o nos olvidamos totalmente de Dios. Y la palabra de Dios es enfática en decir que debemos estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿lo estamos haciendo? Algo que me confrontaba muchísimo en estas 2 semanas fue lo que vimos en la reunión anual de iglesias y en la conferencia misionera. ¿Estamos dispuestos a ser siervos útiles para la obra de Dios? ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas a Cristo? ¿Estamos dispuestos a que Dios sea nuestra primera prioridad? ¿Estamos dispuestos a entregar tiempo, recurso para poder lograr ese proyecto que la federación tiene de hacer más iglesias, de proclamar el evangelio? ¿Estaremos dispuestos? ¿Es nuestra prioridad número 1? Espero que sí, mis hermanos, espero que sí lo hagamos. Y así como me confrontó a mí estas conferencias, también lo haya hecho a sus vidas, mis hermanos. Es lo más importante, que podamos no seguir como hemos seguido, sino que estemos dispuestos a servirle al Señor. Y hoy quiero que veamos cuáles eran esas prioridades en la vida del rey Nabucodonosor. Vamos a estar estudiando en el capítulo 4 del versículos del 1 al 10. Y sabemos, y ustedes me dirán, pero ya lo hemos estudiado. Pero quiero que miremos las prioridades del rey Nabucodonosor. ¿Qué era lo más importante para él? ¿Era Dios o era lo que le estaba pasando? Y quiero que vayamos al versículo 1. Nos dice en el capítulo 4, versículo 1: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos y naciones que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicadas. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. En el versículo 3 vemos una exclamación muy hermosa. Dice: ¿cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas? Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Desde un punto de vista podemos ver que el rey Nabucodonosor tenía una fe en Dios. Podemos ver que su testimonio era el testimonio de un creyente que estaba dispuesto a entregar su vida por Dios. Estaba dispuesto a no ser del montón, sino a estar
al frente de la batalla sirviéndole a un Dios eterno. Eso lo podemos ver o lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿realmente era lo que el rey Nabucodonosor quería? Y aquí me hago una pregunta. ¿Es lo mismo que nosotros estamos viviendo? Algo muy interesante es que nosotros podemos hablar muchísimas cosas y lo hemos visto durante todo este tiempo. Nos han animado a que no digamos tantas cosas, sino que comencemos a vivir una vida en santidad y que podamos mostrar a Cristo. Algo que nos desafiaban en las conferencias era ser esos cristianos anónimos o ser más bien que nos conozcan por ser cristianos que estamos dispuestos. Algo que me impactaba mucho es cómo me ven mis compañeros de trabajo a mí. ¿Me están viendo como un creyente, como un hijo de Dios, o me están viendo más bien como la burla de Dios? Y eso debemos tener muchísimo cuidado, mis hermanos, con estar jugando a dos bandos. No podemos ser del mundo y estar en Dios. Si estamos en el mundo, es en el mundo, y si estamos en Dios, es en Dios, pero no podemos estar jugando en esos dos bandos. Entonces, mucho cuidado con lo que hacemos, mis hermanos, o con lo que decimos y con lo que hacemos, porque estamos representando a Dios, somos embajadores de Dios en esta tierra. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor, a primera vista, podemos ver que es un hombre que cree en Dios, que estaba dispuesto a entregar su vida a Dios y que la prioridad número uno en su vida era Dios. Pero vamos a ver si eso era verdadero. Sigue diciendo el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces vemos que el rey Nabucodonosor estaba tranquilo, pero él no estaba dándole la prioridad a Dios. Y saben, mis hermanos, muchas veces nos puede pasar eso. Podemos estar animados, podemos decir, sí, vamos a ir a predicar el evangelio, vamos a convertir a más personas, vamos a enseñar la palabra, vamos a predicar el evangelio a mi familia, vamos a hacerlo y estamos dispuestos, y sí, vamos y lo hacemos, y gloria a Dios, y comenzamos a estar así, y ese ánimo, y de un momento a otro nos vamos apagando. Y vemos que muy probablemente eso le estaba pasando al rey Nabucodonosor, porque en el 4 dice, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Estaba en esa exaltitud, en ese orgullo que tenía este hombre de decir, estaba en mi casa. ¿Esa casa era gracias a él o gracias a quién? Gracias a Dios, porque eso lo podemos ver en los versículos anteriores. Esa casa y ese palacio era gracias a que Dios lo había permitido. Daniel también le dice en el capítulo 2 que todo lo que él tenía era gracias a él, gracias a Dios, no a lo que él podía hacer, a lo que él creía que podía hacer, sino que Dios lo había puesto en eso. Y miren lo que pasa, él estaba tranquilo, estaba sentado. Y a veces también nos pasa eso. A veces cuando ya decimos, ay, ya estoy cansado de hacer la obra, estoy cansado de predicar, estoy cansado de compartir, ay, yo necesito un descanso, necesito relajarme por un momento. Y nos sentamos y nos quedamos y nos pasa el tiempo y nos seguimos haciendo la obra. Y es cuando vienen las dudas, cuando vienen las pruebas que Dios quiere probarnos para ver si seguimos igual de fieles como lo estábamos haciendo al principio. Y también algo que podemos ver es que siempre que empezamos una obra o siempre que creemos en Cristo, o cuando creímos en Cristo teníamos ese primer amor, estábamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo. Pero cuando ya vimos que han pasado los años, ese mismo fervor se va acabando. Y nos pasa lo que le estaba pasando al rey Nabucodonosor. Y vemos que en el versículo 5 dice, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y las visiones de mi cabeza me turbaron. Mis hermanos, no permitamos que Dios comience a llamarnos al ministerio,
que comience a mover esa firmeza que podemos tener cuando estamos así de tranquilos como el rey Nabucodonosor. No permitamos eso, estemos dispuestos a hacerlo. En Filemón nos dice que debemos ser siervos útiles para la gloria de Dios, y así debemos estarlo haciendo. Dice el versículo 6: por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Entonces vemos que llegó esta prueba a la vida del rey Nabucodonosor. Llegó el momento de darle la prioridad número 1 a Dios. Pero sabe, él no le quiso dar la prioridad a Dios como se la estaba dando en los primeros versículos. ¿Sabe el que buscó? El refugio del mundo, lo que el mundo le podía ofrecer. Y cuando Dios nos está pidiendo que nosotros le demos la prioridad número 1 a Él, lo que hacemos es buscar al mundo, alejarnos de Dios, porque no lo queremos, porque nos cuesta, porque nos da pereza, porque el pecado no nos deja hacerlo, porque estamos pensando más en mis prioridades que en la prioridad de Dios. A veces ponemos por encima las prioridades que tenemos en el momento que las prioridades que verdaderamente importan, que deben ser las de Dios. Debemos estar buscando la voluntad de Dios, no nuestras prioridades, no nuestra voluntad. Porque, como les decía al principio, todas esas cosas serán añadidas. Si estamos buscando una familia, si estamos buscando una casa, un buen trabajo, una buena economía, para poderlo lograr debemos darle el primer lugar a Dios. Debemos estar haciendo las prioridades de Dios. Debemos estar buscando su voluntad, debemos estar sirviendo, debemos estar en un ministerio. Debemos estar orando por nuestra iglesia, por lo que está pasando en este tiempo la iglesia de Cristo. Debemos estar dispuestos a eso. Y no es buscando el mundo. El rey Nabucodonosor vio lo más fácil, y era buscar al mundo. Por eso cuando tuvo ese sueño, él no buscó a Dios, él no quiso buscarlo. Él se le olvidó por completo lo que había dicho en los primeros versículos. Él se le olvidó totalmente. Vimos que los hombres no le pudieron responder al sueño que tenía o a las visiones que tenía. Quiero que veamos el versículo 8. Dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, y me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Entonces vemos, ya para terminar, mis hermanos, que el rey Nabucodonosor hasta lo último pudo entender que el único que podía mostrarle la interpretación del sueño era el propio Dios. ¿Y cuál era el instrumento que Dios iba a utilizar? Era Daniel. Dios iba a utilizar a Daniel para poder interpretar ese sueño. Pero como lo veíamos en un devocional anterior, el rey Nabucodonosor tenía muchísimo miedo de lo que Daniel le podía decir, porque él sabía que lo que Daniel le iba a decir provenía de Dios, y las prioridades de Daniel en su vida era darle el primer lugar a Dios. Eso lo podemos ver en el capítulo 1, cuando Daniel propone en su corazón no contaminarse de nada, absolutamente de nada, y darle la gloria y la honra a Dios. Y sabía el rey Nabucodonosor que Daniel le podía interpretar el sueño, porque era el instrumento que Dios había escogido para eso. Mis hermanos, nosotros no podemos permitir que el mundo sea nuestra prioridad. No podemos permitir que las cosas que este mundo nos está ofreciendo sean nuestra prioridad. Debemos darle el primer lugar a Dios. Debemos darle la prioridad número 1 a Dios. Debemos estar glorificando su nombre. Debemos estar haciendo lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Sabemos lo que Dios quiere para nosotros? Estamos orando por eso, mis hermanos. Estamos estudiando su palabra, buscando cada día en nuestros devocionales que Él nos muestre qué debemos hacer.
¿En qué ministerio debemos trabajar? Estamos orando por este nuevo proyecto que está haciendo la federación, que está haciendo la iglesia. Estamos orando por las obras que se han empezado en Cali, en Fresno, en Usme. Estamos orando, mis hermanos. El desafío en esta mañana, mis hermanos, es a que dejemos de un lado las prioridades de nuestra vida y comencemos a buscar las prioridades de Dios. Debemos darle el primer lugar a Dios, porque lo demás será añadidura. Vamos a orar. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender cuáles son nuestras prioridades, Señor. Señor, permite que mis hermanos y yo, Señor, podamos darte el primer lugar en nuestras vidas a ti, Señor. Agradecido por lo enseñado hoy, Señor, y te pido, Señor, que sigas fortaleciendo a mis hermanos. Te damos gracias, te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en un próximo devocional.